En retrospectiva, Pablo es el héroe que refundó la Iglesia cristiana. Pero Pablo siempre intentó llevar creyentes a la sinagoga. También estaba dispuesto a reclutar gentiles. La ruptura radical que supuso Pablo fue permitir a los no judíos comer con judíos y no seguir las leyes kosher. Eso fue una ruptura radical. Ser integrador. Permitir a todos creer en Jesús fue un paso fantástico. Pablo es un personaje completamente malinterpretado en la historia. En tiempos de Pablo no había una separación entre gnosticismo y literalismo, porque no había literalismo en su tiempo. Pablo vive antes de que surja la historia literal. La cristología de Pablo es única y espiritual. Su obra es anterior a los evangelios y consiste en transformar un mito en un hecho histórico. Los escritos de Pablo son, por supuesto, los más antiguos que conocemos. Y Pablo no conoció a Jesús, nunca le vio. Dice que recibió sus enseñanzas por una revelación donde un ser de luz se le apareció. Y él quedó convencido de que era Jesús. ¿Pero habla de Jesús? No habla de Jesús y dice que si conociéramos al Jesús de naturaleza humana, eso no importaría. Lo que importaría es el Cristo resucitado. ¿Pablo dice que Cristo le fue revelado? En mí, no para mí. ¿Qué quiere decir? Esto es fascinante. Cuando habla de su visión de luz, no ve al Jesús que le era familiar por el relato de los evangelios, alguien que tenía una madre y un padre. Eso no es importante para Pablo. Lo que se encuentra es un ser de luz, igual que los paganos encontraban a sus dioses como seres de luz. Y cuando habla del gran secreto que le fue revelado, no es que Jesús vino, predicó e hizo milagros. Lo que dice él es: este es el gran secreto, Cristo en ti. Y cuando dice que Cristo es revelado, no le fue revelado a él, sino revelado en él. Esto es lo que hace al cristianismo de Pablo tan agnóstico y poco literal. ¿Por qué? Porque el enfoque literalista es que Jesús está fuera de ti y que Dios está fuera de ti, fuera del universo. Mientras que el enfoque agnóstico, el enfoque pagano antiguo de los misterios, es que todo es uno. En pocas palabras, todo es uno. Y así Cristo está en ti o tú estás en Cristo. Puedes decirlo como quieras, pero no puedes separarlo. Y eso es lo que hacen los literalistas de la Iglesia. La singular obra de Pablo se hace más obvia a través del sensacional descubrimiento de unos evangelios desconocidos que se ocultaron cuando la Iglesia cristiana en ascenso perseguía a sus disidentes. Los evangelios gnósticos, descubiertos hace 50 años en Nag Hammadi, Egipto. Mal entendidos, maltratados al principio, caídos en manos de traficantes, pero ahora los científicos reconocen su valor. Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque presentan un nuevo enfoque de la historia cristiana, de Jesús y de Dios. Sin lugar a dudas, el más importante lo escribió Dídimo Judas Tomás. ¿Quién fue Dídimo Tomás? Dídimo Tomás era uno de los hermanos de Jesús. Una tradición posterior de la Iglesia hace de Tomás el apóstol que no pudo creer que Jesús después de morir hubiese resucitado con un cuerpo físico. El incrédulo Tomás, del que ahora se dice que fue el más fiel discípulo de su maestro. ¿El hombre que mejor entendió a su hermano? Según el Evangelio de Tomás, sí.
El documento atribuido a Tomás, aunque escrito más tarde, se cree que es anterior a los evangelios canónicos y se piensa que es un fiel reflejo del tiempo en que las enseñanzas de Jesús todavía estaban frescas y vivas. Me resulta asombroso que vivamos en un mundo dominado aún por el cristianismo y que los cristianos no mostraran interés por leer el Evangelio de Tomás y todas esas escrituras maravillosas que entonces salieron a luz. Y creo que dice algo de lo poderosa que es la Iglesia, el hecho de que aún hoy no se aceptan y siguen viéndose como heréticas y peligrosas, y por supuesto lo son, desde la perspectiva de los literalistas de la Iglesia, porque ponen en cuestión su interpretación. Nos hablan de una variedad de formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación. Por la contemplación, por expansión de la chispa divina que llevamos dentro de nosotros, comunicarse con Dios buscándolo dentro de uno mismo, una búsqueda individual de lo divino, sin la ayuda de sacerdotes u obispos. Suena atractivo. El gnosticismo es muy atractivo. Creo que especialmente lo es para la mente moderna, porque promueve una religión para el individuo, no para una iglesia. Y esto es lo que el hombre ha venido buscando y deseando siempre. Hallar a la divinidad por sí mismo. Pero esto es una gran simplificación, porque se trata de algo sumamente complejo. Ya en la religión egipcia se decía en el año 3000 a.C. que el hombre después de la muerte se transformaba en Osiris. Se integraba en el Dios. Este era el concepto básico de todos los misterios que existieron en el mundo romano y helenístico. El misterio de Isis, Mitra, Adonis. La idea era esta. Hay en el hombre una chispa divina, de la que es inconsciente y hay que despertarla mediante una iniciación que conduce a la transformación. ¿Cómo se perdió esa idea? Bueno, es muy simple. Los católicos tenían un bulldozer y los rabinos tenían un bulldozer también. Y esto resume en pocas palabras toda la historia del cristianismo y del judaísmo. Sabes, si quieres construir una iglesia, debes afirmar que la salvación solo es posible por, con, desde y a través de la iglesia o del representante de Dios en la tierra, que es el Papa, y que este es el único camino. Mientras que los gnósticos afirman que te concierne a ti, que puedes hacerlo ahora, aquí, y no necesitas al obispo ni a nadie. Si quieres saber qué es en verdad el cristianismo y qué es el paganismo, descubrirás que es un viaje de autoconocimiento. Y lo que están buscando es la parte de uno que no puede morir. No es que se te vaya a dar algo que no tienes, es descubrir que ya eres inmortal. Porque tu esencia no es el cuerpo. Nos confundimos a nosotros mismos con estos cuerpos individuales con todos los problemas que conllevan. Y toda la historia es que necesitamos morir para la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión, y que necesitamos resucitar a nuestra auténtica identidad, que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Osiris Dionisios. ¿En qué sentido somos todos hijos de Dios? Somos todos hijos de Dios y nos damos cuenta de nuestra auténtica identidad. Entonces, en ese sentido, el mito total, el relato de la crucifixión y la resurrección, ¿es un modelo para todos y cada uno de nosotros? Un modelo, sí, exactamente. Un modelo que consigues encarnar mediante la iniciación. Para los gnósticos, su búsqueda de la totalidad era una continuación de la búsqueda pagana. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos.
Esa fue la búsqueda de Platón, de Sócrates, y los gnósticos continuaron la búsqueda. Y era difícil. Había que pasar por la experiencia. No había forma de evitarlo. Pero una vez que has entrado en una iglesia, solo tienes que creer en Jesús e irás al cielo. Para los gnósticos, debes convertirte en el Cristo mismo, con los sufrimientos y el esfuerzo que también eso implica. Una religión del todo distinta. Quiero decir, al estudiar el gnosticismo, uno entiende por qué triunfó el cristianismo. Era algo inevitable.